porque nuevas son sus misericordias, ¿verdad? Toma asiento, por favor. Para mí es un gozo, yo me diría, cada día el poder, cada momento estar aquí y poder compartir con ustedes la hermosa palabra del Señor. Y sé que hay muchos que anhelamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero recuerda bien que Dios sabe hablar de muchas formas y de muchas maneras. Amén. Y sé que en algunas, como que con sinceridad, como seres humanos les podría compartir. A veces no queremos, cuando a veces Dios nos exhorta en amor. A veces deseamos que siempre sea Dios hablándonos con pasión, con ternura. Pero recuerden, Dios es Padre. Amén. Amén. Y como es Padre, siempre está como tú lo haces con tus hijos, ¿verdad? Cuando tus hijos los ves que no están bien delante de Dios, ¿qué haces? Normalmente los exhortas, ¿cierto? Yo quiero marcar un punto, esa palabra que de repente algunos todavía tienen idea que la palabra exhortación es ser leña del árbol caído, o bien decirle su vida y dejarlo allí. No, la palabra exhortación es motivarte, la palabra exhortación es hacer de ti que vuelvas a buscar a Dios, es que perseveres. No es que quedes tirado en el piso, no, señores. La palabra exhortar tiene que ver mucho como cuando un padre ve a un hijo que está en medio de un peligro y va y le dice: no lo hagas, te vas a quemar, no lo toques, te vas a electrocutar, no digas eso porque, como dice el proverbio, vas a quedar atrapado en los dichos de tu boca. Muchas de estas cosas son las que Dios quiere que nosotros seamos evitados. Amén. Vamos a ver las escrituras hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Dile a tu hermano que está al lado tuyo: eres una bendición a donde quiera que vayas. Dile, naciste para ser una bendición. Amén. Bendito sea Dios. Yo sé que Dios es bueno. Aleluya. Por ello quiero ir a las escrituras, al libro de los Salmos. O si vamos a entrar en este tiempo y vamos a compartir este pasaje de los Salmos capítulo 12. Y vamos a leer este hermoso 12 y 13. Oh, sí. Vayamos a la palabra del Señor. A ver. Perdón. ¿Les dije 12 o 19? 12. Ya. A ver. Bien. Vamos a ver este hermoso pasaje de la palabra del Señor. Y para hacer un poco más de nuevo, ya me perdí, Dios, los cielos. Dice: sí. Perdón, pero es 19. Capítulo 19. Sí, 19. Es 19, capítulo 12 y verso 13. Todos a la escritura, por favor. Quiero compartirte hoy este hermoso tema que tiene por títulos: pecados ocultos que impiden tu bendición. Amén. Así que dile a tu hermano que está al lado tuyo: Dios te va a hablar en esta hermosa mañana. Ten listo tu corazón, porque Dios te librará de grandes dolores. Aleluya. Dice la palabra del Señor en este hermoso Salmo, capítulo 19, versos 12 y 13, dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Bendito sea Dios. El 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Vamos a orar. Yo sé que Dios tiene una palabra para ti esta mañana, y yo sé que
no vas a volver a casa como has venido hoy. Irás con una palabra que guiará tus caminos. Sé que Dios establecerá algo nuevo en ti. ¿Cuántos creen eso? Amén. Así que ahí donde están, Dios de los cielos, gracias. Bendito Dios, bendice este tiempo, bendice tu palabra, bendice, Señor, todo aquello que hoy quieres compartirnos. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Enséñanos aquellas cosas que han estado ocultos, Señor, y que hoy seas tú manifestándolo para ser librados de dolores, Señor, que traerán como consecuencia muchas de las cosas que hoy, Señor, hombres de buen corazón están padeciendo y porque no han comprendido, Señor, lo peligroso, lo riesgoso y lo malo que es, Señor, quedarse en esa estación de la vida por no comprender lo que es el amar tu palabra. Padre, gracias yo te doy, bendito Dios, abre sus oídos espirituales, abre sus corazones y tu palabra sea revelado, Señor, conforme a la grandeza de tu amor. Y te doy gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y Amén. amén. Una de las cosas que me llevaron a meditar mucho es esta hermosa palabra. Si bien es cierto, la semana pasada estuvimos hablando justificados por la fe, ¿verdad? Una de las cosas que me gocé mucho es cómo es que una de las decisiones que nosotros tomemos para con Dios, con fe, tiene un desatamiento poderoso de las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Recuerden que una vida de fe es una vida de acción, amén. Una vida de palabras, hemos dicho que era una vida de ¿qué? De accionar, una vida de obras, de justicia. Y toda vida de justicia, y la suma de toda ella es una vida justificada. Una vida justificada es una vida que tiene toda bendición, tiene toda retribución, tiene todas las recompensas dispuestas para poder ser manifestadas en nuestras vidas. Eso es lo que hace cuando tú tomas una decisión correcta. Pero aquí hay algo que me llevó mucho a ver y es esta palabra cuando dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y el salmista David dice, líbrame de los que me son ocultos. Es impresionante poder ver cómo aquellas cosas que muchas veces consideramos bueno, aquellas cosas que incluso podemos decirlo que no han sido identificadas en tu corazón, son aquellas que están deteniendo que tú crezcas, que tú desarrolles, que tú seas una persona bendecida, prosperada, que tú seas una persona que crezca, madure, ensanche, una persona confiable a Dios, una persona que pueda ver la felicidad revelándose en tu hogar, pueda ver el matrimonio sólido. Y eso ha sido por muchas cosas, como dice el salmista, Señor, líbrame de los pecados ocultos, de aquello que todavía por la cultura has considerado normal, bueno, aquellas que todavía no quieres dejar porque te la enseñaron tus padres, te la enseñó la sociedad, te la enseñó tu cultura, y esas cosas ante los ojos de Dios son cosas que te impiden que tú seas una persona de bien. Impiden que tu familia sea de bendición. Impiden que tus hijos puedan conocer ese gran Dios. ¿Y sabes por qué? Porque son cosas que tú no lo ves. Son cosas que tú no los has identificado. Por lo cual están obrando en tu vida de una u otra forma y están trayendo tantas consecuencias. Y llámalo desgracias, llámalo enfermedad, llámalo desdicha, llámalo, Señor, tragedia. Como quieras llamarlo, son el resultado de algo que ha estado siendo o ha estado manifestándose sutilmente a muy escondidas de tu conocimiento, a muy escondidas de tu sentimiento, pero han estado destruyendo lo más hermoso y lo más sagrado que es tu familia y Dios. ¿Cuándo nosotros lograremos entender que tú y yo nacimos para ser felices? ¿Cuántos creen eso? Porque si tienes al Espíritu de Dios, todo lo tienes. ¿Cuántos dicen amén? Pero David es el tipo de hombre que nos abre esta apertura para poder entender que él está preocupado por algo que de repente muchos de nosotros todavía no hemos podido identificar a qué se refería David, pero permítame hablarte de esto. ¿Quién podrá entender? Dices, mis propios errores. ¿Quién podrá entender? Algo que de repente es normal para ti. Claro. Es normal porque se practica en el mundo.
Es normal porque todos lo hacen. Es normal. Pero que ante los ojos de Dios han venido trayéndote muchos problemas. Y esto pasa porque nosotros no hemos llevado nuestra vida por el filtro de la palabra de Dios. Esto pasa porque nosotros no nos hemos parado en el espejo de la palabra de Dios para ver e identificar aquellas cosas que están afectando el propósito de Dios en nuestra vida. Y no solamente tu vida, déjame decirte, sino a tu familia, a tu trabajo y a tu iglesia. Pastor, ¿esto es así de serio? Sí, amados hermanos. Así de serio es cuando tú no identificas aquello que David lo llama, líbrame de qué, líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué son ocultos? Aquellos pecados. Aquellos pecados que a la luz de la palabra Dios los rechaza, los repudia. Aquello que te limita y no te deja ser feliz. Por ello, cuando vamos al libro de Cantares, capítulo 2, verso 15, Cantares nos hace ver algo muy importante para enseñarnos a reconocer aquellas cosas que de repente muchos de nosotros no lo habíamos considerado malo. Pero ha venido, repito, ha venido trabajando dentro de ti, dentro de tu matrimonio, dentro de tu familia, dentro de tu trabajo, y que por último está trayendo a manifestar algo que ni lo esperabas. Dice Cantares, cazadnos a las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Cuál era el problema aquí de Israel? El problema no son las zorras grandes, son las pequeñas, que tenían la costumbre de ir y donde estaban las viñas, escarbar junto a la raíz y comerse las raíces y traer a mal todo un cultivo. Esas zorras pequeñas que habla Cantares, hablan de aquellos pecados que han venido a ser parte tuya. Aquello que has venido practicando en la soledad, en lo oscuro de tu habitación, cuando nadie te ve, cuando no están tus hermanos en la fe, o cuando de repente crees que nadie está a tu lado. Pero déjame decirte que la Biblia me dice que los ojos de Jehová recorren la tierra mirando la vida de los justos e injustos. Y que nada hay oculto delante de sus ojos que no hayan de ser revelados. Si hay algo que tenemos que entender, es que el libro de Hebreos, capítulo 4, en el verso 13, dice la Escritura, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo no sé cuántos de ustedes está leyendo esta porción y no tiembla su palabra. Porque la Escritura dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel de quien tenemos que dar cuenta. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, tarde o temprano vas a estar en el tema de Dios para responder por todas las cosas que has hecho en la tierra, por todas las cosas que has dicho, y ahí es donde tú vas a tener que dar cuentas de ese gran Dios. Porque en la Biblia registran 3 libros, déjame decirte, el libro de la vida, el libro de las obras y el libro de las palabras ociosas. No hay nada que quede por inapercibido a nuestro gran Dios. Porque la Biblia dice que los cielos y la tierra serán testigos de todas las cosas que has hecho en este lugar, en esta tierra, mientras que tú vivías. ¿Habrá alguien que escape de Dios, digo yo, en esta mañana? ¿Habrá alguien que diga, oh, nadie se da cuenta y yo seguiré siendo así? O nadie me ve, no está mi esposa, no están mis hijos, o yo sí voy a seguir haciendo lo que yo quiero. No te preocupes por el hombre, como dice la palabra. No tengas miedo porque pueda ser el hombre contigo. Ten miedo de aquel que puede destruir tu espíritu. Ten miedo.
¿Y por qué te hablo de esta manera? Porque sinceramente las cosas que están desnudas, todas las cosas que están dispuestas a ser manifestadas ante los ojos de un Dios grande, de un Dios poderoso, que no hay nada que a Él se le vaya y no hay nada que sea oculto delante de su presencia. Y esto es algo que para todos nosotros nos tiene que llevar a meditar por un momento. ¿Qué estoy haciendo? Porque nada de lo que hay en esta tierra existe por casualidad. Y tampoco nada de lo que pasa en tu vida está sin propósito. La Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien conforme a sus propósitos. Somos, ¿sabes? Déjame decirte algo respecto a esto. Y tiene que ver con aquellas cosas que de repente llamas enfermedad, tragedia, pleitos, contiendas, divisiones, crisis, y lo llamas como algo común. Pero a mí no me dice la Biblia que fuera algo que tenga que pasar, sino me dice que todo tiene un propósito, todo tiene una raíz, todo tiene una causa. Como dice el libro de Proverbios, así como la golondrina en su volar, así es la maldición. No vendrá a vuestras vidas sin ninguna causa. Así son las cosas que vienen en nuestra vida. Todas vienen porque hay algo que ha estado afectando tu vida. Ha sido algo que ha estado influenciando de tal forma que ha sido una barrera en ti, que ha hecho que los cielos sean como bronce bruñido, de tal manera que aún lo que aparentemente parece que es una bendición, no es una bendición. ¿Por qué? Porque Dios no está con alguien que está deleitándose en un pecado. Si bien es cierto, Dios obra en todo lugar, pero no está en todo lugar. ¿Y qué quiero decirte con esto? Dios está con aquellos que aman su nombre, pero el pecado es una de las cosas que la Biblia me dice que, como dice el libro de Isaías, el pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios y ha hecho que Él oculte su rostro para no oíros. Esto es lo que hace el pecado. Pero hay pecados que sinceramente, como dice el rey David, Señor, líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Si hay alguien que nos puede hablar de una forma mucho más clara de las muchas consecuencias que pueden traer esos pecados ocultos, llámalo fornicación, llámalo adulterio, llámalo lascivia, llámalo pornografía, llámalo borrachera, llámalo de muchas formas. Aquello que se practica en oculto, aquello que se hace escondida, aquello que todavía se convive. Aquellas cosas que de una u otra forma están influenciando tanto en tu vida, pero un día Dios los sacará a la luz. ¿Y por qué? ¿Cómo comprender todas estas cosas que están mal ante los ojos de Dios? Miremos lo que dice la palabra en el libro de Josué. Y yo quiero hablarte de esta parte de la palabra del Señor para llevarte a ver lo cuán peligroso, lo cuán riesgoso es el hecho de que nosotros tratemos de querer vivir de esa manera y creer que vamos a ser aceptados delante de la presencia de Dios. En el libro de Josué, capítulo 7, versos del 1 al 13, vamos a mirar algo muy importante, porque aquí narra lo que es sinceramente la orden que se le fue dado a Josué de poder ir y conquistar Canaán, ¿verdad? Se le da la orden de conquistar Canaán y se le es muy específico al decírsele que todo lo que había dentro de Canaán, excepto lo que es la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro, tenían que ser consagrados al tesoro de Jehová. Después de allí, maten a todos, excepto a Rahab, la ramera, y a todos los que estaban en su casa. Se le había dado unas indicaciones muy específicas al pueblo.
Se les había dicho, eliminen todo, destruyan todo, pero sí, estas cosas son exclusivamente de Dios. Israel peleó de una forma sorprendente esta batalla, de tal forma que derrumbaron sus murallas, tomaron la ciudad. Pero podemos ver algo muy importante en el verso 4 del capítulo 7 de Josué, que dice la Escritura: subieron allá al pueblo como 3,000 hombres, de los cuales huyeron delante de Jai. Esto es un reflejo de lo que vamos a ir viendo en este pasaje de la palabra del Señor, cuando nosotros ignoramos el consejo de Dios, cuando nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera, cuando nosotros olvidamos la ley de Dios y sus mandatos, tratamos nosotros de hacer las cosas a nuestro modo o a nuestra manera y olvidamos el consejo de lo alto. Es aquí donde vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque después de estos acontecimientos que se puede ver a través de la Escritura, que cometió Acán, como dice el capítulo 7, ¿qué hizo Acán? Desobedeció, se rebeló ante Dios y ante todos aquellos que estaban siendo dirigidos por Dios. ¿Qué hizo Acán? Tomó, dice la palabra, un manto babilónico, un lingote de oro. ¿Y qué más dice la Escritura que hizo Acán? Y tomó 200 ciclos de plata. ¿Tú puedes darte cuenta de algo que de repente para muchos es normal el vivir de esa manera? De creer que el que roba, el que miente, que el que codicia, pasará por apercibido ante los ojos de un Dios santo. De repente puedas encontrar aprobación ante la gente, pero te digo una cosa, ante los ojos de Dios, tu vida está en juicio. Y de repente tengas que decirme, oh, pero si eso ya fue hace mucho tiempo, sí. Pero eso no quiere decir que tu pecado sea pasado por alto ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que quiero hablarte en este tiempo? ¿Qué es lo que quiero anunciarte en esta hora? Aquellas cosas que muchas veces podemos nosotros creer que ya han sido por alto, pero sin embargo aquí la palabra del Señor nos hace ver algo muy importante, lo peligroso que es tratar de querer o de creer que estamos siendo gratos ante Dios porque cantamos, alabamos, ofrendamos y no soltamos o no arrancamos aquellas cosas que están deteniendo el propósito de Dios en tu vida. No identificamos como alto riesgo en nuestra vida aquellas cosas que impiden que tu familia sea feliz, que tus hijos caminen bajo la bendición de Dios y que tu corazón sea aprobado por Dios para poder ser un hombre agradable ante la presencia de Dios. ¿Sabes? Esto es algo que de repente muchos de nosotros hemos podido todavía creer que Dios así vendrá a llevarnos a su presencia. Pero la Biblia dice en el verso 26 del capítulo 6, se le fue dicho algo claro. Aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche cimientos de ella y sobre sus hijos menores asiente sus puertas. Y pues dice, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Qué es lo que se le había anunciado? ¿Qué es lo que se le había dicho? Que todas las cosas que estaban ahí en Jericó, las cosas que se le había ordenado, que eran de plata, de oro, utensilios de hierro, eran netamente consagrados a Jehová. Y todo aquello que encontrase debería entrar en los tesoros de Jehová. Eso lo dice el verso 19. Pero advertencia hubo muy claro a todo este pueblo en el verso 18 cuando dice: pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Si nosotros vemos toda la buena recomendación que Dios dio a este pueblo, como las que Dios nos da en el libro de Deuteronomio, bendiciones a la obediencia, maldiciones a la obediencia, mas yo te digo, escoge las bendiciones para que vivas y no las maldiciones para que mueras. Dios es bueno, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dios es bueno, pero aquí nosotros estamos viendo
toda la introducción de lo bueno que Dios es para con aquellos que lo aman. Aquí estamos viendo algo que Dios está como buen padre guiando a sus hijos por caminos de seguridad, de victoria, por caminos de bendición, por caminos de gracia y de favor para con su Dios. Pero ¿qué pasa cuando encontramos a hombres que como Acán, hombres que de repente quieren ignorar la palabra de Dios, de repente quieren vivir a su manera, a su estilo de vida, ignorando las escrituras? Pues aquí encontramos a este hombre lo que hizo. Aquí encontramos a este Acán, la falta, la transgresión que él cometió delante de Dios y delante de los hombres, de tal forma que no solo fue un pecado que fue para él, sino un pecado que afectó a la sociedad, un pecado que afectó a sus generaciones, que afectó su matrimonio, afectó su familia. Un pecado que detuvo que todo lo bueno que Dios tenía para su vida sea detenido, porque hubo un hombre que no le importó la palabra, que despreció, pisoteó la sangre de Cristo y trató de creer vivir así, pensando que iba a pasar por desapercibido. Pero Dios obró, aunque muchas veces podemos ver que Dios tarda muchas veces en hacer juicio, porque la palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Si es bien es cierto, Dios es bueno cuando dice amén. Porque Dios te ama. Dios nos ama. Y Él quiere el bien para ti y para mí. Pero ¿cómo nosotros tratar de creer que el hecho de que Dios demore 1 año, 2 años, Dios ya olvidó tu maldad, tu pecado? No, hermanos míos, esto es algo peligroso, es algo muy riesgoso, es algo que de repente hasta hoy no lo habías considerado. Aquellas cosas que de repente de una u otra forma están afectando tu economía, están afectando tu familia, están afectando tu relación con Dios. Por eso que no hay crecimiento, por eso que no hay madurez, por eso que no hay gracia de Dios en tu vida, no hay bendiciones de Dios en tu vida. Las cosas van mal y los problemas y las enfermedades comienzan a golpear. ¿Por qué? Porque no hemos dado cuenta que la puerta que abre a que esos demonios entren para hacer de ti, de tu vida, de tu familia, de tu finanza, es el pecado. Es el pecado. Pecados que van a ir contra ti. Y que no importa cuántos meses pasen, cuántos años pasen, un día te va a alcanzar. Y cuando te alcance, será un día que nunca vas a olvidar. ¿Sabes por qué? Porque lo que me muestra a mí la palabra del Señor en este verso 10, al ver la orden que se le había dado a Josué de ir a conquistar Jericó, lo cual vemos la victoria, vemos el triunfo de este pueblo. Ahora a camino a Jericó había un pueblo llamado Jai, que estaba al noroeste de Jericó. Un pueblo, dice la palabra, de 1000 habitantes. Lo cual Josué le dice a sus capitanes, es un pueblo que solo tiene 1000 habitantes. Vayamos, conquistémoslo. Que no vaya todo el pueblo, solo 2000, 3000 que vayan. A Josué le pareció muy bien. Envió 3000 soldados. ¿Saben lo que pasó? Israel perdió esa batalla con ese pueblo pequeño. Dice la escritura, más de 36 hombres murieron. El pueblo se espantó, el pueblo se aterrorizó de lo que había acontecido. Las voces gritaban en las calles como gritaba el pueblo en medio del desierto. Y Dios nos trajo aquí para matarnos. Y Dios nos trajo aquí para entregarnos en las manos del enemigo. Josué, al ver la actitud del pueblo, muy dolido, muy confundido, al no comprender por qué Dios, en su gran poder y soberanía, había permitido que Israel perdiera ante un pueblo tan pequeño. Algo que a Josué no le cabía era, ¿por qué pasó estas cosas? ¿Por qué fueron vencidos con un pueblo de 1000 habitantes cuando él mandó 3000 soldados? Él no comprendía, como muchos hoy en estos tiempos. No están comprendiendo el por qué no les va bien en la vida. Como muchos no están comprendiendo por qué no funciona su matrimonio. Por qué no son prósperos. Por qué sus hijos no son personas estables emocionalmente. ¿Por qué
sus proyectos colapsan? ¿Por qué tanta inseguridad en el matrimonio? Porque muchos piensan y están así y no saben qué hacer y no saben por qué pasa esta cosa, no saben por qué se enferman los hijos, por qué el marido se quiere ir de casa y no saben por qué estas cosas están aconteciendo. Si Jehová obró en victoria en Jericó, pero ahora ante este pueblo, el pueblo estaba confundido, el pueblo estaba desanimado, como de repente tú te sientes ahora, que las cosas no te están saliendo bien como antes. Y estás orando. Y estás quebrando tu corazón como lo hizo José. José cogió su manto y se tiró ceniza y arrancó su vestidura. Y se humilló delante de Dios. Oró, clamó y dijo: Señor, ¿por qué estas cosas han pasado? Porque dice el verso 6 del capítulo 7. Entonces José rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Pero mira lo que dijo Dios. Como respuesta a la humillación que José había hecho delante de la presencia. Verso 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué? Es muy común esa expresión, ¿verdad? ¿Por qué? Eso es lo que decimos cuando vienen cosas y no sabemos por qué vienen. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Si podemos darnos cuenta, Josué estaba muy mal. Los sacerdotes estaban muy mal. El pueblo estaba muy mal. Como tú puedes estar hoy muy mal, tratando de comprender por qué las cosas te están saliendo mal. Pero mira lo que Dios le responde en el verso 10. Y Jehová dijo a José: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Mira lo que le dijo Dios: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Por qué? Ahora Dios le va a decir ¿por qué, Josué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te humillas? ¿Por qué? Es que yo nunca te dejé, le va a decir Dios. Yo nunca te abandoné. No. Mira lo que le dice Dios en el verso siguiente. Verso 11. Y le va Dios a hablar de una forma clara. Y Dios le va a dar a revelar aquello que está oculto. Aquello que de repente para muchos es normal y nunca consideraron que la razón por la que no has logrado ser feliz son porque aquellas cosas que están escondidas en tu corazón no han sido arrancadas todavía. Mira lo que le dice Dios. Israel ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. ¿Qué es lo que hizo Israel? ¿Qué han hecho? Han quebrantado su pacto, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y todavía lo han guardado entre sus cosas. ¿Te parece familiar esto? Las mentiras, los robos. ¿Acaso no son las cosas que están haciendo que lo bueno que Dios tiene para ti no te alcance? Dios tiene que hablarle a Josué y decirle: ¿por qué haces eso, Josué? ¿Por qué te rasgas tu ropa? ¿Por qué te tiras ceniza? Porque si todo el problema que tú estás pasando es porque Israel ha pecado. Y si sigues mirando un poco más, vas a poder comprender
la razón por qué José está así. Y aunque él era un hombre que iba a la iglesia, era un hombre que tenía a cargo un pueblo grande, no comprendía lo tan peligroso, las consecuencias que muchas veces el pecado va a traer y lo que Dios ve el pecado y cómo Él toma afrentamiento respecto al pecado. Y podremos decir nosotros, pero ¿qué tiene de malo, pastor, una mentira? ¿Qué tiene de malo un robo? ¿Qué tiene de malo o de repente coger algo que no es mío? La palabra anatema es maldito. ¿Y qué era aquello que el pueblo de Israel había tomado? Un manto babilónico, un lingote de oro, 200 ciclos de plata. Algo que José se lo dijo en capítulo 6, en los versos que acabamos de leer, que eran utensilios netamente para que tenga el tesoro de Jehová, dice la palabra, consagrado a Dios. Dios dijo, todas estas cosas son para mí. El que lo toma, aquello que es mío, es maldito, es un anatema. Aquí encontramos a un hombre acá que se atrevió a romper las normas, las reglas, las leyes para vivir como él quería. Como muchos hoy en el mundo, ¿no? Van a la iglesia, cantan, alaban, roban, mienten, hurtan, hacen lo que ellos creen y no les pasa nada. Y de repente tú digas, bueno, si él lo hace, yo igual. Pero yo quiero enseñarte algo que de repente hasta hoy no lo has podido comprender. En verdad, ¿qué es un pecado oculto? Primero, es una bomba de tiempo. Sí, que te va a explotar tarde o temprano. Y la única forma de evitarlo es desactivar esa bomba inmediatamente. Hay un dicho que mucho se decía entre mis familias: no juegues con fuego, que te vas a quemar. El pecado oculto para todos, pero menos para Dios. Es algo que tenemos que reconocer. Nadie sabe las cosas de los demás, pero a Jehová nadie le engaña, iglesia. Él conoce tus caminos, Él conoce tus pensamientos. Él sabe lo que estás haciendo en lo oculto. Él sabe. Por eso, déjame decirte algo muy importante. Una vida que vive en esas condiciones no avanza, no crece. Está asegurado su derrota, está asegurado su tragedia. ¿Qué es el pecado oculto? Es vivir una vida falsa. Porque a la larga, a la corta, lo que se hace en lo oscuro va a salir a la luz. No importa cuánto lo aparentes, no importa cuánto creas que las cosas están bien, no importa cuánta liturgia apliques en tu forma de vivir, no importa cuánto tiempo pasa y creas que todo está bien, no importa si eres prosperado o no, como indicativo de que Dios está contigo, no. Déjame decirte que Dios puede darte una bendición, pero eso no quiere decir que Dios esté contigo. Tenemos que ser sinceros. ¿Qué es un pecado oculto? Que Dios está contra ti y no contigo. Tenemos que reconocerlo. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Si no reconocemos esta verdad, si nosotros no estamos dispuestos a arrepentirnos, estaremos expuestos a lo que vamos a ver ahora en la vida de este hombre llamado acá. Que lo que tú hagas en oculto, dile a tu hermano que está al lado, lo que tú hagas en oculto no solo te afecta a ti, dile, sino afecta a los que están alrededor tuyo. ¿O qué duro es esto? ¿Por qué? Porque en un momento dado y en el tiempo de Dios, Dios va a exponer la vergüenza, tu pecado y tu vida públicamente. Dios va a sacar a la luz todo aquello
que tú has hecho. Aunque mucha gente diga, ay, no lo juzgues, déjame decirte que este es un argumento tonto, porque cuando Dios saca ya a la luz un pecado, es porque ya le dio mucho tiempo de misericordia. Mucho tiempo. ¿Y por qué Dios ya lo saca a la luz? Porque su tiempo se ha cumplido. Porque su pecado ha llegado hasta la propia presencia de Dios. Déjame decirte algo importante, iglesia. Nunca seas como Sansón, sino sé como Josué. Sansón o Sansón se dio a sus apetitos carnales, sabiendo que eran prohibidos según la ley. Pero si tú eres como un José, que pudo huir en medio de las tinieblas de las manos de la mujer de Potifar, para vivir una vida íntegra, agradable a Dios, esa es la vida que Dios va a honrar. Esa es la vida que Dios va a bendecir. Esa es la vida que Dios va a traer como bendición para mucha gente. Pero preguntábamos, ¿qué tan grave es esto de vivir una vida en pecados ocultos? ¿Qué son aquellos pecados ocultos? Son aquellos que lo haces a escondida, iglesia. Son aquellas cosas que tú lo haces sin que nadie se dé cuenta. Cuando tú lees con entendimiento de este capítulo 7 hasta el verso 25, si queremos, podemos darnos cuenta de algo muy importante. Las grandes consecuencias que trae el creer que no pasará nada, el creer que nadie se dará cuenta, el creer que aunque pasaron los años, creer que Dios te ha pasado por alto. No te engañes. Dios no puede ser burlado. El pecado oculto hace que Dios deje de escucharte, iglesia. Estas son las consecuencias de practicar el pecado. Salmo 66, 18 dice esta verdad. ¿Qué dice la Escritura? Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Una de las cosas que tenemos que reconocer, que por qué Dios no te escucha, por qué tu oración no pasa de este techo, es porque hay pecado en tu corazón. Hay pecados ocultos. Pero yo ya pedí perdón, pastor, yo ya me puse a cuenta, sí, pero hay cosas que tú estás considerando que no es pecado, pero ante los ojos de Dios sí es pecado. Las mentiras, los robos, las contiendas, las malas palabras, las miradas lujuriosas, las películas obscenas, las conversaciones necias. Pero pastor, ¿qué tiene de malo? Todos lo ven. Todos, pero tú no eres todos. Tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un pueblo santo, porque tienes un llamado a ministrar el corazón de un Dios que es 3 veces santo. Y esto tiene que ser claro en tu corazón, tiene que ser entendido. Por eso el salmista David dice, si yo hubiera observado iniquidad en mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. Si yo no hubiera sacado lo malo de mi corazón, ¿qué es lo que bloquea tus oraciones? ¿Qué es lo que tus bendiciones no te alcancen? ¿Qué es que tu vida no crezca? ¿Qué es lo que hace que la gracia y la unción del poder de Dios no sea revelado en tu vida? Aquellas cosas que están escondidas en tu corazón. Aquellas cosas que has considerado parte de ti, pero ante los ojos de Dios no es una vida agradable. Y solo a través de la palabra vas a poder identificar qué son las cosas que a Dios no le agrada. Y de esas cosas tenemos que nosotros apartarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el pecado oculto muchas veces va a podrir tu alma. Estas son las consecuencias. Vamos al Salmo 32, versos 3 y 4. Que dice,
Cuando me quedé en silencio, mis huesos se gastaron por mi gemido. Todo el día, de día y de noche, tu mano pesaba sobre mí y mi fuerza fue minada con el calor del verano. Qué tremendo, iglesia. ¿Quién como David para advertirnos de lo peligroso que es tratar de creer que Dios nunca se dará cuenta? Porque estas palabras vienen después que David pecó en adulterio con Betsabé y que fue amonestado por el profeta Natán cuando se le fue dicho, y ese hombre eres tú. Habiéndole narrado la historia de un hombre que tenía una oveja y el vecino tenía muchas ovejas y vino un hombre de visita que tenía muchas ovejas y cogió la única oveja de su vecino, la mató y la entregó para atender a su visita. Y le preguntaron a David, ¿qué dices tú de esa actitud? Tal desgraciado muera. El profeta volteó el dedo y le dijo, ese hombre eres tú. Cuando cogió a la mujer de Urías, llamada Betsabé. David dice, cuando me quedé en silencio, cuando me callé, cuando no declaré a tiempo mi pecado, cuando no me arrepentí ante un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, y creí que esto era solo un asunto de tiempo, y se había olvidado que este era un juicio ante los ojos de Dios. Y déjame decirte que no pasó un día ni un mes del tiempo que David pecó cuando Natán, el profeta, lo vino a visitar. No fue un año, fueron 2 años. 2 largos años que Dios esperó para que David se arrepintiera, para que David reflexione sobre lo malo que había hecho, para que David suelte. Pero ¿cuál era su condición de David? Sus huesos se gastaron por el gemido todo el día y toda la noche. Y dice la palabra, tu mano pesaba sobre mí. Mi fuerza fue minada con el calor del verano. Yo te aseguro que nadie quisiera estar en las condiciones de David. Que la mano del Señor venga sobre ti porque no estás entendiendo que lo que estás haciendo es malo, que no estás entendiendo que no es que Dios es amor y porque es amor pasará por alto tu pecado, no es porque creas que Dios es un Dios justo, fiel, verdadero, va a ignorarte todo lo malo que estás haciendo a pesar que Él te habla y no quieres dejar el pecado. Pero déjame decirte que hoy, Señor, no tardará para sacar a la luz todo aquello que haces en lo oculto. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama, porque Él de verdad quiere que tú seas bendecido, de verdad quiere que tú lo conozcas. Pero si tú no estás entendiendo esta palabra, si tú no estás entendiendo las consecuencias que vienen por causa de aquellas cosas que destruyen a los reyes, no habrá esperanza para ti ni para aquellos que te conocieron, mucho menos para aquellos que están al lado tuyo. Porque este pecado oculto siempre infligirá dolor a quienes nos rodean. ¿Sabe qué dice la Escritura? ¿Cuánto dañó esa actitud equivocada de Acán? ¿Sabes qué hizo? Que el pecado de uno, déjame decirte esto, el pecado de un hombre afectó toda una nación. El pecado de un hombre puede afectar toda una congregación. El pecado de un hombre puede hacer que la presencia de Dios no descienda. El pecado de un hombre puede hacer que la unción no sea derramada. El pecado de un hombre puede hacer que la obra de Dios se detenga. La unción la falta de santidad puede hacer que tus enemigos te venzan y venzan todos tus metas, tus proyectos, tus deseos. El pecado roba tus bendiciones. Esto fue lo que hizo Acán. Acán cuando tomó Jericó, y ahora que van a tomar Jai, 3,000 fueron a pelear con 1,000 hombres que había en esa ciudad y fueron derrotados. ¿Cuál fue la razón, iglesia? Un hombre que robó, mintió, que extrajo algo que no era suyo, que arrastró a su familia en su mentira. Porque yo te aseguro que cuando acabó la guerra con Canaán,
José preguntó a todos los soldados, todos han hecho lo que se les dije, ¿no? Y Acán estaba en medio de todos y dijo, sí, sí, Josué, todo. Hemos hecho como tú dices. No han cogido nada de lo que es para Dios, ¿verdad? Y Acán entre todos decía, sí, no, nada hemos escogido. Llegó a casa, llevó el lingote, 200 ciclos de plata, el manto babilónico y lo enterró debajo de su campamento. ¿Y qué le dijo a su familia? Shh, shh. No digan nada. Pues yo encontré un tesoro allí en esa ciudad. Tesoro que era anatema. Maldito para que lo coja. Pero para Dios era un botín para entrar a las arcas del tesoro de Jehová. No pasa nada, pastor. Dile, por favor, hijo, que si tocan me buscan, dile que no estoy. No pasa nada, pastor. Así empieza. Así se destruye a los reyes. Así se destruye la generación. Así se destruye la familia. Así se rompe el matrimonio. Así se maldice el hogar. Mentiras, robos, engaños, pecados ocultos. Mintió. Aún cuando José le preguntó, se fue a su casa. Fueron a pelear con Jai. ¿Conocen la historia? Y José tiene que humillarse y Dios le dice, no. Ustedes, dijo el Señor, ustedes han quebrado mi ley, ustedes han quebrado mi pacto, ustedes se han burlado de mí. Yo les dije claramente, no toquen las cosas tan sagradas para mí. Israel ha pecado. Yo estoy seguro que José cogió el tumín, se lo puso y comenzó a llamar, porque eso fue lo que dijo, Señor, Israel ha pecado, y él llamó, convocó al día siguiente, dice la palabra. Dice la escritura, verso 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema que está en medio de vosotros. No podrás ser bendecido, no podrás crecer, no podrás madurar, no podrás caminar en bendiciones, nada te saldrá bien, tu enfermedad no irá, los pleitos no se acabarán en tu matrimonio, tu familia no quedará unida. ¿Sabes por qué? Hasta que no saques el pecado que hay en medio de ti. Eso fue lo que le dijo Dios. Josué, dile al pueblo que toda la desgracia que le ha venido, que todos los problemas que están pasando en su hogar, que todos los muertos que ha habido han sido porque hay pecado. Hay pecado en medio de ti. El pecado ha dado derecho ilegal para que los demonios vengan, destruyan todo lo bueno que yo he hecho en tu vida. Por eso que el Señor le dijo, no soy yo. No soy yo el que hace estas cosas. Fuiste tú. Tu desobediencia, tus rebeliones han hecho que estas cosas te alcancen. Y a veces olvidamos lo que dice Deuteronomio, bendiciones a la obediencia, pero maldiciones a la desobediencia. Y aquí nosotros vamos a ver algo importante. Verso 14 le dice, acercaos pues mañana vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, dice la palabra, verso 15. Y el que fuese sorprendido en el anatema será, mira, será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Mira esas consecuencias. Dice la palabra, José pues levantándose de mañana hizo acercar al pueblo por sus tribus y fue tomada la tribu de Judá. Y habiendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Verso 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanzas, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo
he pecado contra Jehová, Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, y todos los hijos de Israel lo supieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, que significa el Valle de Turbación. Déjame decirte algo, iglesia. Esos pecados que muchas veces se hacen ocultas, no solo va a afectar tu vida, arrastra tu familia, tu matrimonio, tu trabajo. Lo que le pasó a Acán, el pecado que un hombre cometió, sentenció el destino de sus generaciones. ¿Qué les pasó? Sacaron todo lo que tenían, toda su pertenencia, todos sus animales, sus hijos, hijas. Los llevaron al valle de Acor y ahí los mataron a pedradas. A todos. No quedó ni uno. ¿Por qué? Porque era maldito. Su pecado de Acán arrastró a toda una familia y todos los bienes que él tenía. Y la única solución era ser exterminado. Porque así es el cáncer, iglesia. Aunque tú no lo veas, no quiere decir que no exista. Y aunque pasen años, no quiera decir que no pasa nada. Porque el día que se manifieste, a veces va a ser demasiado tarde. Eso es el pecado. ¿Cuánto daña? ¿Cuánto lastima? ¿Cuánto destruye? Mucho. Qué duro es poder darse cuenta que sinceramente en la vida hay leyes y conocidos son por muchos, y es una ley que muchas veces nosotros lo hemos dicho, que vas a cosechar lo que tú siembras. Y estas tres leyes de lo que es la siembra y la cosecha están trazadas de un punto muy claro. Déjame compartírtelas. Siempre cosechamos, escucha lo que te digo, siempre cosechamos lo que sembramos. No creas que porque siembras papa vas a cosechar camote. No, señores. Siempre vas a cosechar lo que tú siembras. Segundo, siempre cosechamos más de lo que sembramos. Y tercero, siempre cosechamos en una temporada diferente de lo que sembramos. Sí, esa es una gran verdad. ¿Qué significa cuando decimos que siempre cosechamos lo que sembramos? Si sembramos infidelidad, ¿qué vamos a cosechar, iglesia? Infidelidad. Divorcio.
Si siembras mentira, ¿qué vas a cosechar? Maldiciones. Muchas de estas verdades son reales. Siembra tempestad, ¿qué vas a cosechar? Torbellinos. Siempre cosechamos más de lo que sembramos. ¿Qué significa? Siembra un grano de maíz, ¿qué vas a cosechar? 3 mazorcas con muchos dientecitos de maíz dentro de eso. ¿Qué significa eso? Que los frutos del pecado van a ser mucho más grandes de lo que tú has sembrado. Y por último, siempre cosechamos en temporada diferente a lo que sembramos. ¿Qué significa eso, iglesia? Significa de que si tú iniciaste un pecado, el hecho que tome tiempo y temporadas no quiere decir que un día no florezca lo que tú has sembrado. Porque siempre es así. Hay tiempo de sembrar, iglesia dice, y hay tiempo de cosechar, de arrancar lo que hemos sembrado. Y no son tiempos iguales. Y aunque tome tiempo, o cambie de tiempo en tiempo, no quiere decir que lo que tú has sembrado quede oculto, sino que en su tiempo va a dar a conocerse. Sea lo que tú estés haciendo en secreto, sea lo que tú estés maquinando, estableciendo en lo secreto. Por eso es que importante es que cada momento nosotros entendamos esto. ¿Y quién nos puede hablar referente a estas cosas? De que si estos son las consecuencias, ¿quién nos puede enseñar como un ejemplo tan hermoso sobre lo que es este pecado, el oculto? David. David es un ejemplo maravilloso que podemos aprender de él de tal forma que cuando miramos nosotros las Escrituras, vemos a este rey, David, un hombre conforme al corazón de Jehová, cometiendo terribles y penosos pecados que trajeron y marcaron mucho su vida. ¿Por qué? Porque mira lo que dice Salmos 32, 3 y 4. Mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemito del día, porque de día y de noche se agravó sobre mí su mano, se volvió en mí verdor y mis sequedades de verano. Oh, terrible, iglesia. Terrible. Vivir a escondidas, hacer las cosas a escondidas, olvidando que estas consecuencias traen verdaderamente un desatamiento del juicio de Dios de una forma tan grande. ¿Y sabes cuáles fueron los pecados que David cometió? Déjame decirte esto. Este hombre de Dios cometió diferentes errores y pecados en su caminar con el Señor. Primero, el orgullo al censar al pueblo de Dios. Muchos murieron. Cuando no reprendió a Amón, cuando violó a su hermana Tamar. Tampoco a su hijo Absalón por haber asesinado a su hermano. Él no hizo nada. Dejó que las cosas pasaran. Dejó que esto ocurriera. Y por último, cuando él tomó a Betsabé, esposa de Urías. Y si nosotros comenzamos a analizar estos factores, vamos a encontrar el orgullo, el engaño, la inmoralidad sexual, la negligencia, el homicidio. De igual manera, fue lo que cometió David en su vida con Betsabé y todas aquellas cosas que te acabo de nombrar. Pecados que podemos decir, oh, no pasó nada. No. Dios tarda, pero llega. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y esas consecuencias afectaron tanto la vida de David, que de repente puedes tú identificar que está pasándole a otras personas. Acá no. Acá todos somos mujeres y varones de fe e integridad. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Pero eso está pasando al otro lado. Por la falta de integridad en su vida, está afectando verdaderamente en su vida espiritual, emocional y material. Está afectando tanto, de tal manera que Proverbios 28:13 dice esta palabra. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. ¿Cuánto creen que Dios es misericordioso? Amén.
Si tú miras esta verdad de la palabra, te vas a dar cuenta que David tiene una vida de muchos tropiezos, de muchas victorias, pero también de muchos tropiezos, de muchos errores. Y son errores de gran importancia, porque estos errores trajeron en la vida de él muchas consecuencias, trajeron muchas cosas que él nos va a enseñar con su vida, la situación de verdad, lo que pasa cuando uno vive en esa situación. Primero, tu salud espiritual es quebrantada. Dice la Escritura, Salmos 51, 11 y 12, dice la palabra: no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué podemos ver nosotros? Una vida espiritual quebrada. Ausencia de paz, ausencia de gozo, ausencia de la presencia del Espíritu Santo. Y es una vida que verdaderamente muy separada de los propósitos de Dios, por lo cual esta persona podemos verlo en un diario vivir, que escucha un mensaje y no le alienta, ora, no siente la presencia, ayuna, no pasa nada, y su vida es un caos, y su familia es un caos, y todo le va mal, y aunque por rato por ahí se cree que todo le va bien, pero no es así, porque no hay algo importante, y es una vida de obediencia, no hay una vida de integridad, no hay una vida de justicia. Por eso ¿qué pasa cuando tú comienzas a vivir así? El propio David nos declara esta palabra, que aún tu cuerpo mismo comienza a sufrir los estragos del pecado que tú has cometido. Salmos 38, 3 dice la Escritura: nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Yo estoy seguro que aquel que sabe bien qué está haciendo, esto es algo que se ha venido reflejando en su vida, esto es algo que se ha venido manifestando en su familia, esto es algo que ha venido afectando en su carácter. Es un amargado, es una persona que ya es intolerante, todo le molesta, todo le fastidia. ¿Y sabes por qué? Porque él sabe que está mal, él sabe que las cosas que está haciendo están recontra mal, están chuecas, y que ante los ojos de Dios no es agradable. Por eso que no puede sentir seguridad cuando se acerca a Dios, por eso no puede tener fe cuando viene a buscar la presencia de Dios, y mucho más cuando llegan las enfermedades a golpear su vida por causa del origen que es el pecado que hay en su vida. Y es ahí donde muchas veces el cuerpo recibe el impacto, porque dice Proverbios capítulo 3, verso 1 y 2: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso para quienes aman a Dios. Amén. Para quienes viven en la palabra de Dios. Y a los que no. ¿Ya tienes idea de lo que es una vida contraria al propósito de Dios? ¿Por qué? Porque eso muchas veces rompe todo el propósito de Dios en tu vida. Te aleja del plan de Dios, te aleja de la salvación, te aleja de todo lo bueno que Dios tiene preparado para ti. Porque esto es lo que este pecado destruye en ti. Cuando dice el Salmo 66, 18: si observo iniquidad en mi corazón, y el Señor no me escuchará. Así de simple. El Señor no me escuchará. Déjame decirte estas palabras. Ahora podemos entender las raíces por las cuales nosotros no crecemos, por las cuales Dios no nos oye. ¿Cuáles son los problemas? El pecado. El pecado y crecer. El pecado. En el Salmo 32, 3 y 4 dice la Escritura: cuando me quedé en silencio, mis huesos se gastaron por mi gemido todo el día y toda la noche. Tu mano me pesaba sobre mí. Mi fuerza fue minada como el calor del verano. ¿Qué solución hay, iglesia? ¿Qué podemos hacer si tú crees que estas cosas se están pasando en la vida de muchos de aquellos que tú amas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte de corazón. Tienes que reconocer que ya no puedes más. Porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el Salmo 51, 17: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Si hay un arrepentimiento verdadero,
No estoy hablando de alguien que llora solamente. No soy alguien que se está golpeando el pecho, sino que alguien que está decidido a dejar ese pecado, abandonar ese pecado y comenzar a buscar a Dios y santificarse delante de la presencia de Dios. Estoy hablando de un arrepentimiento que tiene obras, un arrepentimiento que se deja ver en su forma de vivir, en su forma de pensar. Porque si tu vida no quita la iniquidad que hay en tu corazón, como lo hizo David cuando vemos el Salmo 51, 3, porque yo reconozco, dijo David, mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Hasta que tú no confieses y tú reconozcas ante Dios que estás mal, que no puedes con tu propia fuerza, que no puedes tú dejar aquellas cosas que te cautivan para que Dios te ayude. Entonces no se dejará ver tu arrepentimiento. Tenemos que sacar ese pecado de nuestras vidas. Tenemos que sacar. David decía esta palabra en el Salmo 51 a raíz de lo que hizo, verso 4. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David puede ser sincero y confesar con libertad y decir, Señor, todo lo malo he hecho delante de ti, no hay nada bueno. Y si eso crees que no es suficiente, pide ayuda, iglesia. Busca a alguien que de verdad sea espiritual y pueda ayudarte a salir, pero no te quedes escondido, no quedes oculto todo aquello malo que tú haces, porque la ayuda es importante que tú busques. Si tú crees que de repente el pastor no es la persona indicada, busca una persona en Dios, busca una persona que tenga buen testimonio y ve, pídele ayuda, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Mateo 18:9 dice, y otra vez digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dime tú si Dios aún está dispuesto a usar a alguien que está tan cerca para volver, para romper esas cadenas de cautividad que hay en tu vida, para romper esa ligadura de maldiciones que muchas veces se han activado. Porque solo cuando tú vuelvas a confiar en Dios, solo cuando tú vuelvas a creerle a Dios, es donde vas a ver la mano poderosa de Dios a favor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Nunca olvides esa hermosa palabra que Dios nos habla a través de este pasaje de Lamentaciones capítulo 3, 22, 23. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Recuerdo claramente este pasaje de Lamentaciones que dice, ¿de qué se lamenta el hombre si vive? Laméntese de su pecado y estemos a cuentas tú y yo, dice el Señor. Sí, Señor. Amén. Déjame hacer esta oración porque nadie está libre de no pecar con Dios. Sí, Señor. Nadie está libre de aquellas cosas que no agradan al Señor. Pero si Dios nos habla en esta hora, de esta manera, es porque quiere hacer algo mayor con tu vida. Aleluya. ¿Cuánto creen Sí, eso? Señor. Amén. Dios quiere desatar su bien a favor tuyo. Él sabe cuánto anhelas de verdad que Dios te bendiga. Pero si no arrancamos esas cosas que hay en tu vida, ese pecado que está deteniendo la grandeza de su amor, iglesia, tus sueños no serán alcanzados. Y yo quiero orar por ti y por muchos de los que están viendo por las redes sociales, que nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para buscar a nuestro Dios y Padre y confesar nuestros pecados y volver nuestro corazón a Él. Porque Él nos conoce. Él escudriña aún hasta lo profundo de nuestro ser. Porque nada hay oculto. Yo quiero en esta mañana orar y quiero pedir a nuestro buen Dios que sea Él quien este día dé un inicio nuevo en fe y esperanza. Porque Dios te hizo más que vencedor y que te sostenga bajo su gracia en el poder del Espíritu Santo. Amén. Para que Señor. puedas vencer tus debilidades, para que puedas vencer tus tentaciones y tus enemigos de verdad queden puestos bajo las plantas de tus pies. Amén. Amén. Gloria al Señor. Déjame orar. Dios de los cielos, gracias primero por esta palabra. Gracias porque sé que tú siempre hablas de muchas formas, de muchas maneras.
Y sé que hoy nos habla, Señor, a través de tu palabra para darnos a conocer lo peligroso que es quedarnos en ese estado de la vida, Señor, siendo desagradables delante de ti por causa de aquellos pecados que muchas veces ignoramos, por muchas veces hemos considerado que es parte de nosotros, de nuestro carácter, pero en verdad es pecado, es falta de transgresión ante la ley tuya. Perdona, Señor, a tu pueblo. Y te pido que tú sustentes, Señor, bajo el poder de tu presencia, su vida y le ayudes a caminar en victoria. Le ayudes a vivir una vida, Señor, Padre mío, donde Él pueda vencer su humanidad, pueda vencer su alma, pueda vencer aún al diablo y al mundo, Dios de los cielos. Porque muchas veces ellos son los que se levantan contra la vida de los justos para arrastrarlos en caminos de iniquidad, de perversidad y de maldad. Poderoso Dios, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, rompe toda cadena, rompe toda ligadura, Señor. Sean quebrantado todo yugo, Dios de los cielos, y puedan vivir una vida de justicia y en verdad por amor a tu nombre. Establece tu palabra como sello perpetuo en su corazón, Señor, y tenga delante de mí todo aquel que invoca tu nombre, dice tu palabra. Por ello, Dios, en el amor de Cristo, yo te ruego, yo te pido en el amor de Jesús, sé tú, Señor, obrando en su corazón, que la buena obra que has empezado, perfecciones aún más, Señor, en su vida, y sea ese vaso un canal, un medio de bendición para su vida, para su familia, y que las cosas que le pasó a Cam y las cosas que le pasó a David no sean, Señor, tocando la vida de tus hijos. Líbralos de todo lo malo, Señor. Líbralos del maligno, líbralos del cazador, líbralos, Señor, de todo aquello que tente contra su vida, que tente contra su familia, Señor. Por amor a tu nombre, Cristo Jesús. Sea tú, Señor, en esta hora quebrantando todo parámetro, todo límite que en su mente ha habido. Y seas tú, Señor, mi Dios, en esta hora, extrayendo tu victoria sobre todas las áreas de su vida. Padre, que de una u otra forma fueron puertas abiertas para el enemigo, pero en esta mañana se cierran por la sangre del Cordero. Y declaro, como dice tu palabra, dice el débil, fuerte soy. Declaro, Señor, que tú cambias su debilidad en fortaleza tuya para que ellos sean más que vencedores. Gracias te doy en el amor de Cristo, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor, y cada día seas tú obrando conforme a tu propósito, Señor, los has llamado. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén y amén. Sé bendecido, amados hermanos. Dios te bendiga en esta mañana grandemente y dale fuertes palmas al Señor.